Hola, mi nombre es Valerie Miller y el día de hoy les estaré hablando sobre las empresas militares en Siria y su relación con el derecho internacional humanitario. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las empresas militares son aquellas empresas que ofrecen servicios o asesoramientos de carácter militar. Estos servicios pueden llegar a ser considerados como mercenarios y se prestan parecidos a los de un ejército en términos de seguridad. A pesar de que los mercenarios han existido a lo largo de la historia, este término no fue introducido hasta el Protocolo I de la Convención de Ginebra en 1977, acuerdo que firmaron varios países para poder establecer qué hacer con las víctimas de guerra y cómo protegerlas. La situación de las empresas militares en términos del derecho internacional humanitario, quien es el encargado de delimitar las reglas y normas dentro de los conflictos armados, resulta preocupante, ya que estas compañías operan más allá de estas reglas y del mismo gobierno que los contrata, lo cual genera una zona jurídica gris que hace que no respondan ante nadie y que inclusive lleguen a gozar de cierta inmunidad. Esta situación también implica que algunos estados puedan contratar estas empresas para evitar una responsabilidad jurídica directa. Estas empresas solamente trabajan bajo términos exclusivamente económicos. El día de hoy nos enfocaremos en el Grupo Wagner, quien es una empresa militar que protegía los intereses rusos. Esto en términos de pasado, ya que el fundador Yevgeny Prigozhin, conocido como el chef de Putin, fue víctima de un derribo de su avión privado hace algunos meses. En teoría, también las empresas militares están prohibidas en Rusia, por lo que el Grupo Wagner trabaja a través de una red de empresas conectadas por redes logísticas. Este grupo lleva prestando su apoyo al ejército sirio bajo las órdenes del presidente Bashar al-Assad, un aliado de Rusia, en medio de una guerra que lleva más de 12 años. La guerra civil que afecta a Siria comenzó en 2011, cuando hubo un levantamiento contra el régimen y surgieron diferentes grupos opositores. Las causas de esta guerra van desde los intereses políticos, territoriales, por recursos o abastecimientos y hasta diferencias religiosas. En 2018, fuerzas del gobierno de Siria, apoyadas por mercenarios de este grupo o empresa militar, lanzaron un ataque contra posiciones de milicias opositoras sirias, apoyadas por Estados Unidos. En respuesta, la Fuerza Aérea estadounidense bombardeó a los atacantes, cosa que no se había visto antes este enfrentamiento entre Washington y Moscú desde hace muchos años. A pesar de que se sabe que el Grupo Wagner trabaja bajo los intereses de Vladimir Putin, Rusia no ha sufrido ninguna clase de reproche internacional oficial a causa del ataque, con lo que cualquier clase de culpabilidad formal por esta acción no recae en el Estado, quien sí está obligado a cumplir las normas que marca el derecho internacional. Los miembros que pertenecen a estas empresas militares y de seguridad privada son civiles, a menos que estén incorporadas en las Fuerzas Armadas de un Estado o cumplan funciones de combate para un grupo armado organizado que pertenezca a una de las partes del conflicto. Es decir, al considerarlos civiles, no pueden ser objeto de ataques y están protegidos contra los ataques a menos que participen directamente en las hostilidades. Pero ¿cómo poder parar a estas empresas o bajo qué responsabilidades se pueden llegar a juzgar? La respuesta, como lo vimos, es ambigua, pues todos los miembros de estas empresas no pueden ser juzgados como pertenecientes a un ejército, por lo cual, dentro del derecho internacional humanitario, existe un gran vacío que debe de ser llenado. Esto hace que mucha violencia esté ocurriendo actualmente en países como Libia, Siria, Ucrania y varias regiones de África. Y sin el derecho internacional humanitario para juzgarlo, mucha violencia y actos inhumanos siguen sucediendo alrededor del mundo.